Este es el segundo tutorial de Escriba y está dedicado a la estructura profunda. Para acceder a la estructura profunda, hacemos clic en la primera pestaña del grupo de pestañas que está ubicado en el borde inferior del panel central. Seguidamente podemos consultar las instrucciones del módulo en este botón. Podemos invocar ahora el asistente en este botón. El asistente está formado por fichas y cada una de ellas, como ya vimos, tiene en su margen superior derecho un botón que es el de las instrucciones locales referidas a la ficha que está abierta. Vamos a introducir ahora los datos básicos de la historia. Vamos a hacer una historia a manera de ejemplo. En primer lugar tenemos el título. Escribimos aquí el título tal como queremos que aparezca en los documentos. Digamos, por ejemplo, que el título se llame La Liberación, que es la historia que voy a utilizar como ejemplo. La Liberación. En segundo lugar, completemos, tal como lo indica la etiqueta, la frase que se refiere al lugar donde se desarrolla la historia. La frase dice, la historia tiene lugar en, y yo voy a completar, por ejemplo, colocando una ciudad, Caracas. Pudiera ser cualquier ciudad, cualquier país, cualquier pueblo, es decir, la descripción del lugar o el espacio donde tiene lugar la historia. Noten que al yo colocar Caracas, tengo una frase completa legible que sería, la historia tiene lugar en Caracas. Seguidamente voy a colocar el periodo, época o año en el cual se desarrolla la historia. Por ejemplo, 2024. La próxima casilla, el próximo campo, se refiere al universo de la historia. Y de nuevo yo debo completar la frase que aparece en la etiqueta. La historia se desarrolla en un universo caracterizado por... Describo el universo por sus características esenciales, sobre todo por los valores que rigen en este universo. Por ejemplo, la historia se desarrolla en un universo caracterizado por la injusticia y la desigualdad social. De manera tal que de nuevo tengo una frase completa que es, la historia se desarrolla en un universo caracterizado por la injusticia y la desigualdad social. Finalmente, coloco una descripción del concepto. Aquí no tengo yo que completar la oración, puesto que me dice explica el concepto en pocas líneas. Así que tengo la libertad de colocar el concepto. Por ejemplo, digamos que yo quiero escribir una historia clásica de liberación popular. Ese es mi ejemplo. Sigamos hacia la siguiente ficha, pulsamos el botón correspondiente y tenemos la ficha del personaje principal. El personaje principal es la pieza fundamental de la historia, de manera tal que tenemos que dedicarle particular interés y atención a esta ficha. Comencemos por los datos básicos del personaje principal. El nombre, el apellido, el género gramatical para referirnos al personaje y la edad. El género se refiere en este contexto al aspecto gramatical y no a la identidad de género. Ese aspecto es abordado en el siguiente módulo, que es el módulo de construcción de personaje. Podemos escribir el nombre, el apellido directamente o, como voy a hacer uso de un botón de sugerencia para obtener de manera aleatoria nombres y apellidos. En este caso voy a hacer caso de la sugerencia y mi personaje se va a llamar Florinda Calcaño. La edad sugerida es de 25 años, yo me voy a acoger a esa sugerencia. Como se trata de una historia clásica, yo voy a hacer que mi personaje principal
sea además protagonista, es decir, que sea un personaje que tiene una meta en la historia y que va a luchar por alcanzar esa meta. En realidad, Escriba permite abordar un sinfín de historias con modelos distintos y no necesariamente la modalidad clásica. En ese caso, yo podría tomar como personaje principal un personaje que ejerciera un rol diferente. Por ejemplo, el de mentor, el de oponente, el de ayudante del antagonista, etc. El uso del siguiente botón es opcional. Si yo hago clic en ese botón, puedo seleccionar dos modelos posibles. Aquí puedo acceder a una variedad de modelos y de tipologías. Vamos a revisarla rápidamente. Por ejemplo, tenemos aquí los arquetipos de Carol Pearson, los arquetipos de Christopher Vogler, arquetipos de la mitología griega, arquetipos de Vladimir Propp, arquetipos del enneagrama, arquetipos de Tammy Codwen, tanto femeninos como masculinos, los caracteres morales de Teofrasto, personajes heroicos, los roles familiares de William Levin, signos astrológicos, signos del zodiaco chino, tipos de ayudantes, tipos de personaje mágico, tipos de personaje neutro, de personaje trágico, tipos de villano y otros más. Escojamos, de manera de ejemplo, algún arquetipo, por ejemplo, el arquetipo de inocente de la autora Carol Pearson, por decir algo, y tomemos del enneagrama el arquetipo del perfeccionista, cosa que estoy haciendo al azar, solamente a manera de ilustrar mi ejemplo. Vamos a terminar de caracterizar al personaje principal y para ello vamos a buscar una ocupación. Si hago clic en la flecha, voy a obtener el listado disponible. Si hago clic en los dos puntos, voy a obtener una rejilla con muchas ocupaciones posibles. Y en cualquier caso, yo puedo también introducir directamente una ocupación. Por ejemplo, podría tener la ocupación de cineasta. De la misma manera, puedo hacer clic en los tres puntos y obtener un listado de apariencias y seleccionar alguna de esas apariencias, ¿verdad? Por ejemplo, pretenciosa, ¿verdad? O puedo directamente escribir la apariencia que a mí me parezca conveniente. El siguiente paso es muy importante. Quizás es el paso central no solamente de este módulo, sino de todo el programa. Y es la escogencia del rasgo crucial. El rasgo crucial es el rasgo interno principal del personaje. Es el rasgo que define el comportamiento que será puesto a prueba en la historia. Si hago clic en los tres puntos, accedo a un listado muy grande de descriptores que me permiten seleccionar el atributo que define el rasgo crucial. Por ejemplo, aquí tengo la actitud enérgica, eso quiere decir que quiero un personaje que ponga a prueba su actitud enérgica, que siempre actúa con energía, por ejemplo, o la actitud fantasiosa, o la actitud furibunda, y así muchísimos rasgos más. La descortesía, la desesperación, la deshonestidad, en fin, muchos rasgos. Si escribo en la casilla de búsqueda, yo puedo obtener el rasgo que yo desee. Por ejemplo, digamos que escribo el rasgo valentía. Entonces, apenas comienzo a escribirlo, tengo las posibilidades que aparecen en la pantalla. Noten que si yo escojo la valentía como atributo, en el lado derecho aparecen contrastes. Por ejemplo, la cobardía, la actitud medrosa, la actitud temerosa o el escapismo. Esto quiere decir que yo puedo escoger para mi personaje un rasgo como la valentía y contrastarlo en la historia con la cobardía, o pudiera escoger un rasgo como la valentía y contrastarlo con un rasgo
como el escapismo. En el primer caso tengo un personaje cuyo dilema va a ser entre la actitud valiente y la actitud cobarde, y en el segundo caso un personaje cuyo dilema se encuentra entre la actitud valiente, la valentía, y el escapismo, la tendencia a escapar de los riesgos. Escojamos, por ejemplo, el contraste entre la valentía y la conducta temerosa. Eso quiere decir que mi personaje es un personaje valiente, pero que tendrá en algunos momentos que lidiar con su actitud temerosa. La necesidad apremiante explica el advenimiento del rasgo crucial en el personaje. Por ejemplo, en el caso de mi personaje, que es Florinda, tendríamos que completar el siguiente requerimiento del programa. Dice así: cuando comienza la historia, Florinda actúa como una joven valiente. Su valentía busca satisfacer su necesidad apremiante de, y entendemos que en el pasado nuestro personaje principal se hizo valiente cuando tuvo que satisfacer una necesidad fundamental. Escriba me proporciona un listado largo de necesidades posibles, pero también me permite colocar yo mi propia descripción de la necesidad. Por ejemplo, yo podría decir que Florinda busca satisfacer su necesidad apremiante de sentirse valiosa. O vamos a escoger parte de una comunidad, ya que eso me lo sugiere el programa. Entonces, mi personaje actúa de manera valiente porque con ello busca sentirse parte de la comunidad a la cual pertenece. Por último, yo tengo que escoger lo que llamamos la dirección del rasgo crucial del personaje. La pregunta es si la valentía en este personaje de Florinda es una pasión, es decir, que ella siempre quiere ejercer la valentía y está impulsada por esa pasión, o si es una debilidad, si ella no puede evitar actuar de manera valiente. En el caso del ejemplo, voy a escoger la primera opción. En esta ficha de influencia seleccionamos el personaje que cuestiona el comportamiento que es puesto a prueba del personaje. En nuestro caso, la valentía de Florinda. Esto quiere decir que existe un personaje que cuestiona a Florinda Calcaño por su valentía, y podría existir un personaje que refuerce a Florinda Calcaño en su valentía. El primer personaje en cuestión se llama el personaje influenciador cuestionador. Su escogencia es obligatoria y vamos a seleccionar al azar un personaje posible haciendo uso del botón de sugerencia. Vamos a buscar un nombre cualquiera, por ejemplo Justiniano Pareja, lo estoy haciendo como un ejemplo, y vamos a seleccionar un personaje que refuerce la valentía de mi personaje de la misma manera aleatoria. Ahí tengo dos personajes. Vamos a cambiar la edad del primero, digamos que tiene 47 años, y la edad del segundo, digamos que tiene 19 años. Selecciono también las funciones de estos personajes. El primer personaje lo voy a seleccionar como mentor, es decir, un personaje que va a aconsejar a Florinda Calcaño, pero también la va a cuestionar. Y el segundo personaje vamos a seleccionar una función al azar. Digamos que este personaje es un ayudante del protagonista. Tenemos entonces un mentor, en este caso un mentor cuestionador, y un ayudante del protagonista. Vamos a la siguiente ficha. La siguiente ficha es una ficha de resultados, es muy sencilla. En ella vamos a establecer, en primer lugar, si Florinda es un personaje que cambia con relación a su valentía, o si es un personaje que permanece igual, si mantiene su valentía. Digamos que mi personaje, en el ejemplo, voy a hacer que sea un personaje que no renuncia a su valentía. Y en segundo lugar, debo decir si esa escogencia que acabo de hacer
es positiva o no es positiva en el relato. Yo quiero que en esta historia eso sea un rasgo positivo, es decir, he decidido que Florinda Calcaño no renuncia a su valentía y que eso será visto como bueno en la valoración global de la historia. Ahora vamos a la siguiente ficha. La siguiente ficha habla de la tarea, es decir, de aquella misión que tiene que llevar a cabo el protagonista de la historia. Este recorrido es el que le da dirección a la historia y presupone un estado inicial y un estado final. Este estado final es el estado que busca alcanzar el protagonista. Para esto ya tenemos la selección hecha de Florinda Calcaño como protagonista que hicimos en la primera ficha. Al hacer clic en los 3 puntos que corresponden al listado de la situación inicial en el recorrido de la tarea, se accede a este listado complejo en el cual aparecen objetivos de diferente índole. Por ejemplo, objetivos corporales, objetivos de género cinematográfico, objetivos de tramas maestras como las famosas tramas maestras de Booker, las tramas maestras de Tobías y una cantidad de objetivos más relacionados con el storytelling y con las necesidades humanas. Yo puedo acceder a trayectorias posibles colocando en la casilla de búsqueda de los valores el valor del objetivo que yo estoy pensando para mi historia. Por ejemplo, yo quisiera hacer una historia sobre la libertad y me aparecen algunas selecciones de trayectorias posibles para mi película o para el guión que esté escribiendo. Cuando hago esta escogencia, estoy estableciendo que en mi historia habrá un recorrido que comienza con una situación caracterizada por el sometimiento y en la cual Florinda, como protagonista, luchará por liberarse o por alcanzar la libertad. Hago clic en el botón de siguiente y vamos ahora a la ficha de la meta del protagonista. La ficha de la meta alude a conceptos bastante conocidos por todas las personas que escriben guiones. El primer concepto es el de detonante o incidente incitador, solo que para trabajar con escriba hay que llenar los campos de una manera muy precisa. Veamos cada uno de ellos. La etiqueta en el primer campo nos indica: Florinda Calcaño ha perdido su autonomía y está sometida y decide liberarse cuando ocurre el siguiente evento. Como se trata de una sugerencia abierta, no hay una pregunta ni una frase que completar, yo aquí describo el evento detonante de una manera exhaustiva, con una frase completa. Por ejemplo, digamos que el evento es que Florinda es despojada de su libertad por el advenimiento de una dictadura en su país. Ahora vamos a la meta específica. Para describir la meta específica, tengo que utilizar un verbo: derrocar al dictador de turno. Noten que la frase completa tiene un sentido. Para liberarse, Florinda tendrá específicamente que derrocar al dictador de turno. El siguiente campo se refiere al nombre del antagonista, es decir, del personaje contra quien Florinda tiene que luchar en su búsqueda de la libertad y con la finalidad de cumplir su meta de derrocar al dictador de turno. Generemos como ejemplo, utilizando la sugerencia, un nombre. Supongamos que el dictador de turno se llama Frontino Ribadas. Ese es el nombre que obtuve por azar.
Y finalmente está el riesgo, es decir, el costo que tiene esa lucha, el riesgo posible. La etiqueta me dice, en su lucha por alcanzar esta meta, Florinda llega al extremo de poner en riesgo, y yo voy a completar esa frase, su vida. La frase completa es, en su lucha por alcanzar esta meta, Florinda llega al extremo de poner en riesgo su vida. Listo, vamos a la siguiente ficha. La siguiente ficha también es una ficha sencilla de selección y dice así, primera etiqueta, ¿cuál es el resultado obtenido por Florinda? ¿Logra o no logra derrocar al dictador de turno? Vamos a hacer una versión muy clásica y muy optimista. ¿Logra derrocarlo? ¿Consigue o no liberarse? Es distinta la pregunta porque podría ser que Florinda derrocara al dictador y sin embargo ese derrocamiento no condujera a la liberación por circunstancias sobrevenidas. Supongamos, sobreviene otro dictador o el país invadido. Si somos optimistas, pues lo creemos que sí consigue liberarse. Y por último, veamos cómo queda afectado el personaje principal con todo esto. Las posibilidades son las condiciones de vida de Florinda mejoran o empeoran. Como estamos haciendo un guión muy convencional, vamos a seleccionar que mejoran, también podrían empeorar. La ventaja de Escriba es que nos permite encontrar sesgos y matices diversos en nuestra historia. Si damos siguiente, arribamos por fin a lo que se llama la premisa moral, que es un concepto muy conocido, socorrido en los estudios de guión. Nosotros tomamos ese concepto de una manera muy específica. Recuerden que siempre tienen este botón donde pueden consultar las ideas, los conceptos, las nociones que se utilizan, y que también la ampliación del método aparece en mi publicación más reciente, Pilares del Enfoque Bahís, que es un libro que desarrolla con mucho detalle mi enfoque, que es el enfoque que alimenta Escriba, que alimenta mi inteligencia artificial y que alimenta todo mi trabajo. Lo pueden obtener en Amazon. Construyamos la premisa. Tenemos aquí. Completa la frase. Cuando Florinda mantiene su valentía, disfruta de... Tenemos un listado de sugerencias y también podemos llenar con nuestros propios datos. Supongamos que en nuestra historia Florinda, cuando mantiene su valentía, disfruta de la libertad, de la liberación. Muy bien. Y con relación a la segunda parte de la premisa, completemos. Si Florinda se dejara llevar por la conducta temerosa, terminaría siendo víctima de, digamos que lo coherente podría ser la tiranía. Supongamos que yo quiero como premisa, aparece aquí abajo, la valentía trae consigo la liberación, mientras que la conducta temerosa podría conducir a la tiranía. Esa sería la premisa moral de mi historia. Entonces, ya hemos terminado nuestro recorrido, vamos a darle el botón de siguiente y obtenemos lo siguiente. Obtenemos estos resultados. Estos son los documentos de la estructura profunda. ¿Qué hay aquí? Bueno, nuestro concepto, que ya lo escribimos, una versión de la storyline construida por Escriba, una versión breve, primero que todo, una versión extendida de la storyline, una sinopsis relativamente larga, elaborada, una descripción del tema moral, una descripción de la premisa moral que la acabamos de leer, una descripción de la premisa ideológica, que es un concepto propio de mi enfoque, una descripción del tema ideológico, y todo este documento, cuando pulsamos el botón de fin, podemos verterlo sobre el panel central contestando sí a la pregunta: ¿deseas sustituir la sinopsis con la que te sugiere Escriba? Ponemos sí y obtenemos aquí el documento con el cual vamos a trabajar. Este va a ser uno de nuestros documentos, el primer documento de trabajo generado por nuestro programa, por el asistente. Nosotros podemos
Este documento tenemos acceso a él, lo tenemos inmerso en un editor. Yo puedo cambiar acá tamaños de letras, colores. Tengo una cantidad de fuentes bastante extensa y puedo cambiar la redacción como a mí me parezca. Cuando ya yo tenga mi documento final redactado tal como yo quiero, haciendo uso de la sugerencia de escriba e imprimiéndole mi propio sello personal, yo procedo a guardarlo como un documento escriba, le coloco el nombre que yo quiero colocar acá, por ejemplo, la liberación, y lo guardo para seguir trabajando los siguientes módulos de escriba. Bueno, así culmina el tutorial número 2. El próximo tutorial estará referido a la construcción de los personajes.